RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora de Venezuela, buenos días. Venezuela amanece este 20 de enero de 2016 con la terrible noticia del asesinato del periodista Ricardo Durán, periodista que por muchos años hizo su carrera en Venezolana de Televisión y en los medios oficiales. Durán fue asesinado anoche en la urbanización Caricuao cuando llegaba a su residencia luego de participar en el acto del lanzamiento del Consejo Nacional de Economía Productiva que hizo el presidente Nicolás Maduro. El Universal da la siguiente versión del hecho. Nos dice: asesinado el periodista Ricardo Durán. A primeras horas de la madrugada de este miércoles, figuras del oficialismo y el propio Ministerio de Comunicación e Información explicaron en las redes sociales que quien fuera imagen y ancla de Venezolana de Televisión perdió la vida en hechos que están por determinarse por parte de las autoridades. Según información extraoficial, Durán, quien residía en la populosa parroquia Caricuao, habría sido interceptado por personas no identificadas en la entrada de su edificio. Aquí la clave de la información es esto: hechos que están por determinarse por parte de las autoridades. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hay versiones de los Sherlock Holmes criollos, estos que ya saben enseguida qué es lo que pasa antes de que pase. Ojalá tuvieran más tino para dar sus declaraciones. Bueno, ya están señalando que fue la extrema derecha, que fue no sé quién, que fue fulano, que fue sutano, que fue perencejo. Hay que recordar que a más de año y medio después de los hechos y a casi o más de 2 años de los hechos, en cada caso particular, por ejemplo, no se sabe cuáles eran las motivaciones aún de los que asesinaron a Robert Serra, o sí se saben, pero son inconfesables para el Ejecutivo. Y el asesinato de Eliezer Otaiza, que se conoce fue un crimen de AMPA común. Persisten las intenciones pues de manipularlo para convertirlo en un hecho político. Todo esto por parte de aquellos que creen que se tuerce la realidad con propaganda, o que la realidad puede ser ocultada con propaganda. Lo cierto es que Venezuela, mis amigos, y yo tengo que sumarme, como ya me sumé en las redes sociales, al dolor y al luto por la muerte de Ricardo Durán, porque si algo tiene el AMPA es que no pide carnet, no pide color político, no distingue color político. Si algo tiene Venezuela en este momento, si algo identifica a Venezuela en este momento, es que Venezuela, lamentablemente, y hay que decirlo, es un gigantesco charco de sangre. Y es un gigantesco charco de sangre que, además, tanto es así que el gobierno lo reconoce, porque aquí no hay funcionario del gobierno que no ande con 15 guardaespaldas, por lo menos. Yo lamento mucho en este momento, y debo decirlo, que Ricardo no tuviera guardaespaldas. Ojalá los hubiera tenido, a ver si así, pues, hoy siguiéramos contando con él entre nosotros. Pero bueno, lamentablemente fue asesinado en Caricuao. Lo dicho, sumarme al luto de el gremio periodístico por su fallecimiento, por su asesinato, y esperar que se lleve adelante una investigación imparcial, una investigación que logre dar con los responsables del hecho y los ponga donde tienen que estar, que es tras las rejas, y ojalá que por muchos años. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Yureana Villarreal, Lady Mar de Andrade, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Wilson Suárez en los controles, y de quien les habla Pedro García Otero, @Pedro García O en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo. Todos juntos, ustedes y nosotros, @PrensaRCR, @RCR750, porque lo bueno une. Este programa puede ser escuchado y visto en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net, y dentro de un rato en las páginas Aycaracha, Tu Guarapo, en Venezuela 1 y Venezuela El Punto, que gentilmente lo reproducen. Es retransmitido por Radio Cristiana 21 en la bella ciudad de Valera, en el no menos bello estado de Trujillo, en los Andes venezolanos. Bueno, la información
Como ya les dije, bueno, aparte de la muerte de Ricardo Durán venía del acto de la juramentación del Consejo de Economía Productiva en el Teatro Teresa Carreño. Y si uno antes del acto estaba preocupado y asustado por lo que podía venir en la economía venezolana, después del acto está mucho más preocupado y mucho más asustado, porque realmente el gobierno, con Maduro a la cabeza, piensa que con consignas y aparentando que la semana sigue, creando comisiones, se puede resolver el tremendo maremoto que está enfrentando la economía venezolana. Un maremoto que tiene sus raíces, tiene sus razones en la caída de los precios del petróleo, pero tiene sus raíces en el bazarazo que fue este país, particularmente entre los años 2004 y 2012, los años en los que se dilapidó la gigantesca renta petrolera que entró, y no conformes con eso, se gastó un monto adicional en endeudamiento, repitiendo, por cierto, la locura de los años de la Gran Venezuela, pero con esteroides. Bueno, ahora nos toca pagar las consecuencias, más o menos lo que ya nos pasó para los venezolanos que lo recordamos, que estábamos vivos en ese tiempo, en la década de los 80 y los 90, pero también con esteroides. Y miren ustedes cuáles son algunos de los ángulos que asume Maduro para enfrentar la emergencia. Nos dice runrun.es, por ejemplo: espero que la Asamblea me ayude a timonear esta emergencia. El presidente Nicolás Maduro encabezó este martes la activación del Consejo Nacional de Economía Productiva como parte de las acciones que ha propuesto para atender la crisis económica que vive el país. Venezuela ha entrado en una verdadera emergencia nacional que amenaza gravemente la estabilidad política y la integridad de nuestro país. Hemos maniobrado duramente en el transcurso de estos años. Hace un año, en este momento, conociendo y estudiando a profundidad los escenarios del mercado petrolero, yo me desplegué en el mes de enero y luego en el transcurso del año 2015 a conversar, a promover iniciativas. Algunas de ellas tomaron curso positivo y permitieron detener la caída de los precios petroleros que hace un año ya experimentábamos. A su juicio, los responsables de la caída de los precios del crudo son factores de la guerra geopolítica por el poder en el mundo y tiene explicaciones específicas: la capacidad productiva y ahora exportadora por parte de Estados Unidos a través de la técnica del fracking, que vino a configurar una nueva situación de poder junto a otros mecanismos de manipulación financiera que acabaron con la era de precios altos en el petróleo y de precios justos en el gas. Es que lo que teníamos que haber visto, lo que vimos muchos pero el gobierno no vio, era que los precios normales del petróleo no eran de $100 por barril. Esos no son los precios normales. Los precios normales son los que estamos enfrentando hoy. Cuando una persona gana mucho dinero durante algunos años, lo que le toca hacer es ahorrarlo, no volverse loco. Lo mismo aplica para los países. Nos dice el Nacional: el origen de la guerra económica está en Bogotá porque allá nos odian. Mire el nivel de pensamiento del presidente Maduro. El presidente Nicolás Maduro señaló este martes que la guerra económica tuvo su origen en la capital colombiana. El origen de la guerra económica está en Bogotá porque allá nos odian, aseguró en el Consejo Nacional de Economía Productiva. También acusó a su homólogo colombiano de no colaborar en la lucha contra el contrabando. Hemos dado la pelea contra el contrabando, pero Santos no ha querido aprobar leyes, aseveró durante su discurso. Además, hay que decir que se refirió al fenómeno Dollar Today, y dijo que bueno, que él iba a decir la verdad sobre el fenómeno de Dollar Today. A mí me hubiera encantado que dijera la verdad sobre el fenómeno del dólar a 6.30 y quiénes son los que lo están recibiendo, porque esos tipos son los más afortunados del universo. Eso es como ganarse el Powerball ese de Estados Unidos, que tú te vas a ganar 1.400 millones de dólares si te ganas ese loto. Bueno, más o menos así están los que reciben dólares a 6.30 en este país. Principal titular de la edición impresa del Nacional nos dice: militares reportan faltas de alimentos básicos de hasta 91%. El Comando Estratégico Operacional de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente determinó que la existencia de café, detergente y toallas sanitarias llega apenas a 9% en Lara, Halcón, Yaracuy y Zulia, mientras que la escasez de pollo promedió 80%, y de algunas cifras de escasez: 90% de escasez de leche en polvo, 88% de falta de harina de maíz precocida, 84% de desabastecimiento de azúcar y 88% de insuficiencia de queso. Estamos hablando de los estados de Occidente. Mientras tanto, nos dice además que en su edición impresa nos dice que farmacéuticos se declaran en emergencia humanitaria por la escasez. La federación que los agrupa en el país solicitó ayuda internacional para recibir medicamentos a través de donaciones, porque faltan 149 tipos de fármacos para tratar la presión arterial, el asma en niños,
diabetes, problemas en la próstata y cáncer. También hay fallas en anticonceptivos y analgésicos. Corrijo, no digo diabetes, digo diabetes, porque es la manera correcta de decirlo, aunque no siempre se le escapa el diabetes. Nos dice el Nacional también que los directivos de CENIAT, BCB, PDVSA y CENCOEX irán a la Asamblea Nacional este jueves. Hoy a las 10 a.m. se instalará la comisión especial encabezada por José Guerra, Elías Mata y Alfonso Marquina. Se espera que el próximo viernes se presenten conclusiones sobre la reunión convocada. Hay que decir también que el presidente Nicolás Maduro ayer llamó a la Asamblea Nacional a aprobar el decreto de emergencia económica y dijo que la Asamblea está escuchando cantos de gente por ahí que no quiere aprobar el decreto. Lo cierto es que el decreto le da al alcohólico las puertas de las llaves de la puerta de la licorería para que siga bebiendo, ¿no? O sea, lo que pretende el decreto es que la habilitación siga de una manera o de otra. Como no hay habilitación, ahora lo llaman decreto de emergencia económica. Nos dice tal cual que la Asamblea Nacional estará en sesión permanente para discutir el decreto de emergencia económica. Entre las tareas del Parlamento esta semana está la interpelación de varios ministros y presidentes de instituciones como el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENIAT, o Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Ayer también se hizo un acuerdo para el tema del agua, para tratar de resolver el problema del agua, que como ustedes saben es el próximo gran problema que va a vivir el país, porque la escasez de agua debido al fenómeno del Niño y también debido a la imprevisión de la gente que nos ha gobernado durante 17 años, pues está realmente complicado. Nos dice 2001 como principal titular, BCB, CENIAT y PDVSA desfilarán por la Asamblea, y al lado nos dice Maduro quiere una ayudadita con el decreto. El presidente de la República espera que el Poder Legislativo apruebe el plan para combatir la crisis tal como lo entregó el 15 de enero. Abajo hay un titular que nos habla de cómo está el país, porque este era uno de los sectores más dinámicos de la economía en años recientes. Vender celulares es una hazaña. Comerciantes afirman que los modelos no llegan desde hace meses y el alza en sus precios sobrepasó el 1000% en un año. Y nos dice runrun.es, Borges, el gobierno quiere más poder y no sabemos para qué. El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó este martes que el decreto de emergencia económica anunciado recientemente por el Ejecutivo Nacional lo único que pretende es más poder para manejar el presupuesto de manera casi que discrecional, para manejar la moneda venezolana de manera discrecional y poder incluso para intervenir empresas. Informó que hoy se asignará una comisión especial presidida por el economista y diputado José Guerra, que tiene ya una visión de cómo mejorar la economía del país. En tanto, el Nacional nos dice, y con esto nos vamos a la pausa, que la inflación podría ser mayor de 500% antes de que termine 2016. Alfredo Toro Hardy, economista, alertó que lo más preocupante es la destrucción del aparato productivo que ha sufrido Venezuela durante los últimos 17 años. El economista Alfredo Toro Hardy expresó que en el pasado Venezuela ya había sufrido una severa caída en los precios del petróleo. Además, puntualizó que nunca se buscó aprobar un decreto de emergencia económica para superar la crisis. En 1997-98, los precios del petróleo cayeron hasta $7 el barril y sin duda Venezuela atravesó una situación compleja. Sin embargo, no se pensó para nada en un decreto de emergencia económica. El país salió adelante. ¿Cómo? Con gasto público ordenado. Y realmente esto es lo que falta en todo el discurso de Maduro. No hay ni una mención, no ha habido ni una mención en los últimos 3 años a ordenar el gasto público, a salir del gasto público suntuario. No nos han explicado, por ejemplo, qué pasó con los aviones del gobierno que no se sabe dónde están. No nos dice, por ejemplo, por qué cuando Maduro viaja al exterior, viaja en un avión fletado con 200 pasajeros a bordo, cuando Macri, el presidente de Argentina, se acaba de ir a Davos, a Suiza, en un avión comercial, en primera clase, en clase business, en la clase intermedia. Entonces, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, propónganos también un plan de recorte del gasto público para empezar a considerar que esto es serio. O sea, hablando en plata, mis amigos, esto no es un plan económico, esto lo que es un catálogo de buenas intenciones. Y para que sea un plan económico, lo primero que tendría que decir, miren, es que en los últimos años nos hemos equivocado severamente, y el camino por el que hemos transitado no es este, tiene que ser otro. Pero si tú pretendes seguir en lo que nos trajo hasta aquí, avanzar en lo que nos trajo hasta aquí, para recoger lo que hiciste, bueno, sencillamente
una locura. Algunos de los mensajes de ustedes a través de Twitter, porque hoy hay muchos. Gerardo Chacón nos dice: la guerra económica es el mito para explicar por qué nunca lo hicieron bien, pero quedar en la historia como Allende. Nos dice Quinto Vittel: eso sí sería bueno saber quiénes son los beneficiarios del dólar a 6.30. Obviamente no fue a alimentos ni a medicinas. En Venezuela nos dice: no sé qué es lo que busca Nicolás Maduro con la aprobación del decreto por la AN, si ya él lo aprobó en Gaceta. No, pero la AN se lo puede echar para atrás. Nos dice Corleone: a ese grumete hay que lanzarlo por la borda. Nos dice Jesús Viloria: nuestra asamblea no puede aprobar esa ley habilitante disfrazada. Dice Tony Sapchi, hablando de béisbol: señores, ha ganado el Magallanes y hoy vamos por el pase a la final. Yo reconozco que una de las grandes deficiencias de este programa es que jamás hablo de béisbol. Gerardo Mogollón nos dice: Pedro, disculpa mi ignorancia, ¿existe la economía improductiva? No, yo lo dije el primer día, que se supone que toda la economía es productiva, bueno, menos la socialista, esa es absolutamente improductiva. Y nos dice Jesús Viloria: como dice la canción, acabaron con la plata y se echaron a reír, ahora ellos no pagarán, nos quieren hacer pagar a nosotros. Dice Caranax: vamos hacia el centro del remolino y todavía hay gente que aplaude a Maduro y su combo. Jorge Sánchez Rojas dice: buenos días, señor Pedro García, hoy ya está más que demostrado lo que ocurre cuando se deja timonear la crisis de un país a un conductor de bus. Nos dice Quinto Vittel: muy lamentable la pérdida de vidas humanas, pero la izquierda se parte una uña y la culpa es de la derecha apátrida. Nos dice David Indiago: y el saqueo al país más que evidente. ¿Qué me dices de la cantidad de verdes que le robaron a Merentes? Por cierto, hoy decía Bocaranda ayer, que no eran $300.000 los que le habían robado, sino una cosa así como $17.000 y 30.000 euros. Y yo le creo a Bocaranda todo lo que dice, porque lo que dice Bocaranda se demuestra que normalmente tiene razón. Nos dice Hernández Sió: por eso es que son unos fracasados, no quieren entender, o quizás sí, la cuestión es delincuencia armada y a la par la impunidad. Y además de estas dos cosas, Sió, yo diría que el gobierno y el AMPA han establecido un pacto perverso durante los últimos 7 años, o una parte del gobierno y el AMPA han establecido un pacto perverso durante los últimos 7 años. Y ese pacto perverso, las consecuencias de ese pacto perverso las estamos pagando hoy. Vamos a la pausa, 6:46, tardísimo. Vamos a la pausa, enseguida más titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. A mí siempre me ha gustado el campo, siempre, toda mi vida. Aquí hay tierra, uno trabajar y vender, claro, con lo que se puede, y la ayuda que uno va teniendo va echando para arriba y va creciendo. Tenemos una tierra fértil, una tierra que pudiéramos producir, y todos los que producen en este país, que siguen produciendo, para mí son los héroes de la patria. Yo creo en ti y creo en nuestros productores, porque el futuro de nuestra Venezuela está por aquí, por estas tierras. Ve y cree, Gobierno de Miranda. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera con cachapas, hallaquitas de maíz, chicharrón y jojoto, sándwich, empanadas y muchísimo más. En la calle Nueva York, Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo, en Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tenemos en la línea telefónica a José Ricardo Álvarez a las 6:48 minutos. Él es director de Caña de Azúcar de FEDEAGRO y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Con él queríamos conversar el siguiente titular que salía ayer en eluniversal.com. Alertan sobre riesgo de perder 800.000 toneladas de caña de azúcar. El declarante de esta terrible información es precisamente José Ricardo Álvarez, y con él queríamos conocer los detalles de la información. Buenos días, José Ricardo. ¿Por qué estamos a punto de perder pues prácticamente la zafra de azúcar
en un momento en el que los venezolanos nos las vemos y nos las deseamos para conseguir azúcar en los supermercados. Buen día, ¿qué nos cuenta? Muy buenos días, Pedro. Buenos días, tengan todos los escuchas. Mira, pero ahí ha habido muchísimos problemas en el arranque de zafra. La zafra comúnmente arranca como muy tarde, los primeros de diciembre. Sin embargo, esta no arrancó sino hasta después del 15 de diciembre, pero arrancó con muchos tropiezos, porque arrancó a media máquina, toda vez que la mayoría de las máquinas de cosecha y camiones de cosecha que terminaron la zafra del año pasado, terminaron en alrededor de un 40%, terminaron en malas condiciones, no se pudieron reparar por falta de repuestos y cauchos y baterías, y se comenzó con el 60% de la maquinaria posible. Además de eso, de ese 60%, bueno, en la medida que que se comienza la zafra, arrancan las zafras, van ocurriendo accidentes y no se pueden reparar con la premura necesaria por lo mismo, por la falta de consecución en repuesto. También sucedió que comúnmente arrancan por lo menos 4 o 5 centrales azucareros en diciembre, y apenas arrancaron 2 centrales azucareros, el Central Portugués y el Central Tolimán, y te repito, a media máquina. Todo eso ha llevado que, si comparamos con lo que llevábamos molido la zafra del año pasado a esta fecha, andan alrededor de 800.000 toneladas que se han debido haber molido, no se han molido. Y fíjate tú, y a estas alturas de juego, por lo menos 2 o 3 centrales azucareros del gobierno nacional que han debido haber arrancado a moler zafra no han arrancado, y no sabemos cuándo van a arrancar, y no sabemos tampoco en qué condiciones están. O sea, nosotros no tenemos la información de cómo están los centrales del Estado, si van a poder arrancar zafra o no. Pues, y ahí es nuestra alerta, nuestra preocupación, porque esto trae con consecuencias gravísimas para todos, incluso para los productores. No saben quiénes van a zafrar sus cañas para el país porque hay falta de producción de azúcar. Bueno, y estamos tratando de ver cómo con el gobierno nacional podemos buscar salidas a esta situación difícil que estamos viviendo. Señor Álvarez, comparado por ejemplo con hace 3, 4 años, ¿la zafra de azúcar ha crecido, ha bajado? ¿Cuáles son las cifras que maneja de, digamos, la siembra total de azúcar y la recolección total de caña que se hace en el país? No, lamentablemente tengo que decirte que ha venido bajando. Desde el año 2006 hacia acá hemos venido bajando. En el año 2006, que fue la molienda de caña que logramos con mayor capacidad de 9.023.000 toneladas de caña. Hoy estamos proyectando para esta zafra alrededor de 4 millones, es decir, menos de la mitad de lo que produjimos en el año 2006. Lamentablemente me gustaría decir lo contrario, pero esa es la realidad. Y bueno, cada vez dependemos más de las importaciones, y bueno, todos sabemos el problema que estamos pasando ahora con el asunto de la divisa, la no divisa y el problema que va a haber con las importaciones. Bueno, hay que buscar la manera, y te repito, estamos conversando con el gobierno nacional para ver cómo retomamos la vía del crecimiento, pero por ahora, en este momento, lo importante es ver cómo podemos zafar esas cañas que se están quedando, y en agricultura uno no puede esperar, y además en esa zona donde se produce más caña, que es la zona portuguesa, Cojedes, cuando entra el invierno en mayo, ya ahí no se puede hacer más nada. Por eso estamos contra el tiempo, y espero que se asuman y podamos tomar los correctivos, pues. Bueno, muchísimas gracias, José Ricardo Álvarez, director de Caña y Azúcar de FEDEAGRO y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Nos explicaba que hay 800.000 toneladas de caña de azúcar en riesgo de perderse por retrasos en la zafra, retrasos producidos por la falta de repuestos para la maquinaria que se usa para recoger la caña, y porque los centrales azucareros en poder del gobierno pues no han arrancado actividades. Principal titular de Versión Final nos dice lo siguiente: escándalo, reaparece la leche en polvo a bolívares, están sentados, 2.125. El kilo de leche en polvo volvió a los anaqueles de Maracaibo, pero con un precio máximo marcado en su empaque de 2.125 bolívares.
Repito, 2.125 bolívares para verle la cara a Yuriana Villarreal, que se le pusieron los ojos así grandotes cuando di la información. La versión con extra calcio y vitaminas no está regulada. Los consumidores y hasta la misma Fedenaga están boquiabiertos. Del Universal, agricultores uruguayos protestan por deudas impagas desde Venezuela. Productores de leche y agricultores de Uruguay cortaron rutas este martes en una inédita protesta contra un generalizado aumento de tarifas e impuestos y en reclamo del pago de la venta de sus productos a Venezuela. La protesta convocada por las redes sociales se desarrolló en 10 departamentos de los 19 en que se divide Uruguay, con epicentro en la localidad de Libertad, 54 kilómetros al oeste de Montevideo, en San José, reseñó AFP. Mientras esto sucede, El Español nos trae la siguiente información. El hijo del ex embajador Raúl Morodó, un gran defensor del chavismo, por cierto, cobró 3,8 millones de dólares de euros de petróleos de Venezuela. Morodó Jr. comenzó a facturar desde Suiza con una empresa panameña cuando su padre dejó el cargo. Como para aparentar, pues también, ¿no? Tú empiezas a cobrar las ayuditas, pero después de que tu papá deje de ser embajador. Así se manejaba el dinero de Venezuela. Y cerramos con el principal titular del diario La Región de los Teques, un tema que conversábamos ayer. Hija mayor de la pareja quemada en la ARC identifica a homicidas. Pequeñas reciben ayuda psicológica tras presenciar asesinatos de sus padres. Las niñas de 3 y 6 años presentan quemaduras en las manos y piernas tras intentar salvar a sus padres. Relataron que las iban a matar, pero uno de los antisociales aseguró que no hablarían, y ahora la misión de la policía es proteger a estas niñas. 6:55 minutos. Hasta aquí los titulares de la mañana de este 20 de enero de 2016. Nuevamente, nuestras condolencias desde aquí por el asesinato, o a los familiares de Ricardo Durán por el asesinato de este colega. Como ya les dije, que sea oficialista es absolutamente indiferente, porque el AMPA, lamentablemente, o gracias a Dios, o quién sabe por qué, no debería verla, pero bueno. El AMPA no distingue a quién mata, mata a todo el mundo sin distingos. Es una de las cosas, y nuevamente, lamentablemente, más democráticas que tenemos. 6:56, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Adiós.